Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Les recuerdo que estamos con Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias. Rafael, estábamos hablando antes de las cifras históricas de la venta de plátano. Comentaste que esto se debe gracias a las condiciones climáticas, y te iba a preguntar, porque también los productores han explicado que los cambios son debido a estas condiciones climáticas. ¿Cómo afectan los cambios climatológicos a la agricultura? Pues a veces algunos árboles que tienen que florecer en una época florecen en otra. Se anticipa la floración. Cuando se anticipa la floración y después hay frío, se cae la flor, hay menos frutos, hay menos cosecha. El cambio climático está afectando de manera importante a la agricultura, y es uno de los sectores donde más se nota, donde más afecta, porque claro, se acortan, se alargan ciclos de cultivo. Después, cuando vienen las contingencias climatológicas extremas, pues eso afecta. En general afecta ya pues cambiando los ciclos. Hay algunas variedades que requieren frutas o verduras que requieren más frío, y tú las plantas en la época del invierno cuando hay más frío. Después, si no hace frío, el resultado no es el mismo. O sea, afecta de muchas maneras, y de manera principal es con la escasez de agua. Es decir, el cambio climático tiene como consecuencia que no llueve, y a veces cuando llueve de una manera muy local y torrencial. Entonces eso para nosotros es un problema. Sí, recogía que según, por ejemplo, datos que manejan la COAG, alrededor del 10% de los agricultores de Gran Canaria no tienen casi agua para regar sus cultivos, y para ayudar a estos agricultores se han realizado trasvases de aguas residuales desde la capital al sur de la isla, que son principalmente los más afectados. ¿Es suficiente con esta solución? No, es evidente que no, pero si no tuviéramos esta solución hubiera sido una catástrofe. Ten en cuenta que de aguas regeneradas de Las Palmas, de Telde y del sureste se han habilitado redes para de una cota 300 hacia abajo cubrir la demanda de agua para la agricultura, para dejar la poquita que había en las presas para las cotas más altas, que no había posibilidad de bombeo. Así se han metido 1 millón de metros cúbicos en el circuito. Si no se hubiera metido ese 1 millón de metros cúbicos, hubiéramos tenido una catástrofe. Bueno, las presas antes de estas lluvias estaban algunas vacías y otras casi vacías. Si no se hubiera metido eso, hacía rato que no quedaba ni una gota de agua ahí. Afortunadamente, gracias a Dios, pues ha llovido y se ha recogido algo de agua en las presas, fundamentalmente en la vertiente sur, que es donde llevamos un ciclo, por lo que comentábamos antes, de cambio climático, que de 4 años que no había caído lo suficiente como para recoger agua y almacenarla. Hemos estado hablando también de casos de plagas y demás. ¿Cuáles son las bases reguladoras de la campaña 2018 para el control de la mosca de la fruta, por ejemplo? Pues mira, eso es un tema técnico que desconozco, y así te lo digo sin más. Sé que salió en estos días publicado por el Cabildo informa las bases reguladoras y cojo los detalles, desconozco los detalles. Sí sé que hay métodos de lucha con trampas, con polilleros para atrapar las moscas, con feromonas que atraen los machos, pero desconozco cuáles son las bases que regulan las ayudas que pone el Cabildo en estos momentos. Sí, lo sé, porque al mirar uno de los correos de estos días salía el anuncio, ¿no?, que ya estaban las bases publicadas, pero eso lo desconozco. ¿Qué opinas sobre que España se haya negado a rebajar el límite de cadmio, metal que se usa en fertilizantes, propuesto por la Comisión Europea? Bueno, hay cuestiones que tienen su explicación. Bueno, debemos decir
en esto la ministra, que es ingeniera agrónomo, que trabajó en su etapa antes de ser ministra o estar en el ministerio para Fertiberia, que es una compañía de abonos que conoce muy bien de esto. La realidad, las normas cuando se hacen en la Unión Europea son de obligado cumplimiento para toda la Unión Europea. Entonces, la realidad de los suelos y de las necesidades de los suelos en algunas zonas es diferente de otras. Yo me imagino que el Ministerio, cuando se opone, tendrá sus razones objetivas. Desconozco los detalles, pero sí sé que, por ejemplo, en el norte de Europa, donde hace mucho frío, allí los problemas que tienen los agricultores no están relacionados con insectos, también, pero menos. Están relacionados con hongos y bacterias que hacen que las plantas se pudran por exceso de frío y de humedad. Y claro, a veces se ponen muchas restricciones para insecticidas que se usan en el cono sur de Europa y nosotros aquí en Canarias, porque aquí tenemos un clima diferente. Las islas son un paraíso para nosotros que vivimos aquí, pero para las plagas también. El proceso de una larva, entre que una larva se convierte, se vuelve adulto y se reproduce, en condiciones normales, pueden ser 21 días. Pero en Canarias, con el clima que tenemos y con las condiciones tan favorables, esos 21 se convierten en 7. Entonces, si de que eres bebé hasta que eres adulto te reproduces, pasa 7, la proliferación de una plaga en concreto o de muchas es muy rápida. ¿Por qué? Por las condiciones óptimas agroclimáticas. Entonces, a veces se han prohibido algunas materias activas que no se usan en el norte de Europa, porque no es necesario usarlas, pero nosotros sí tenemos que usarlas, y no usar otras, que a lo mejor ellos usan. ¿Qué piensa sobre la decisión de la Unión Europea que a partir del 1 de enero las exportaciones de tomate de las islas son supervisadas para comprobar que están libres de plagas, o si no, se paralizaría las exportaciones desde las islas? Eso me parece una barbaridad, porque nosotros somos los primeros interesados en no tener ese tipo de enfermedad. Y máxime cuando hay una actitud hipócrita, porque tiene que asegurarse lo que sale de aquí para allá y no se asegura lo que viene de allá para acá. ¿Vale? Así han entrado muchas plagas en Canarias. Sí, creo que además, por ejemplo, he leído que los agricultores estaban como demandando que se hiciese lo mismo con productos que entrasen a la isla. Claro. Te voy a poner un ejemplo que la gente va a entender. Mira, nosotros en la Unión Europea, para criar pollo, tenemos que luchar contra la salmonelosis en granja con medidas higiénicas. Si tú tienes una granja de pollo y llega al matadero, te hacen una prueba y tienes salmonela, automáticamente te pagan el sacrificio. ¿Vale? Bien. Pues nosotros compramos mucho pollo que viene de Brasil. Y en Brasil no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque le echan en los mataderos lejía, cloro, para desinfectarlo. Así lo hace. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué nosotros no usamos cloro? Pues porque se ha prohibido. ¿Por qué se ha prohibido? Porque se considera que no es bueno para la salud. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Si lo hacemos aquí, no lo podemos usar. Si lo hacen fuera, porque es malo para la salud. ¿Qué pasa? ¿Que el cloro que se usa en Brasil es inocuo? No, igual. Lo que pasa es que tenemos una doble vara de medir. Antes hablábamos de los fitosanitarios. Hay fitosanitarios que aquí están prohibidos, pero aquí a 100 kilómetros se usan en Marruecos. Entonces, ¿cómo es eso de esa doble vara de medir? Es decir, ¿qué importa? ¿El precio? Oye, mire,
nosotros hemos adoptado unas reglas para producir muy altas, muy exigentes, y esas reglas se han puesto precisamente porque entendemos que, o los que la han puesto, las autoridades comunitarias la han puesto porque son buenas para la salud. Oiga, lo que no es de recibo, nosotros en su momento, cuando se originó el mal de las vacas locas, se prohibió el uso de harinas cárnicas para alimentar los animales. En la Unión Europea está prohibido, en otros lugares se usa. Entonces, y después nos compramos las carnes esas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que estamos asistiendo a una doble moral, y eso no beneficia sino a los 4 que siempre sacan tajada de esta situación. Algo aparentemente, por ejemplo, no vinculado con la agricultura, como es el Brexit, ¿podría afectar al sector? ¿Qué consecuencias va a traer a la agricultura el Brexit? Bueno, para nosotros en Canarias varias. Inglaterra es uno de los destinos donde desde hace más de 125 años estamos vendiendo nuestros tomates. Dependerá cómo sea la relación de Inglaterra y la Unión Europea después, si es como un país tercero o si no es como un país tercero y hay un acuerdo de comercio, el que nos afecte más o menos. Si es como un país tercero, hasta pueden tener un impuesto los tomates a la hora de entrar al Reino Unido. Eso sería una barrera. ¿Cómo más nos afecta? Nos afecta por esa parte, y después nos afecta también teniendo en cuenta de que Inglaterra era un contribuyente neto de la Unión Europea. El Brexit también, ellos cobraban, los agricultores ingleses cobraban ayuda, ¿no? El déficit del Brexit, estamos hablando de 15.000 millones de euros como contribuyente neto. Estamos hablando de un porcentaje, la PAC son 35.000 millones de euros todos los años. Entonces, ¿en qué nos afecta? Que no tenemos esos ingresos para pagar la agricultura, no solo la nuestra, sino la de todos los países de la Unión Europea. Consecuencia, o una de dos, o los países miembros se rascan el bolsillo y ponen más perras, una, o dos, o hay recortes. La semana pasada había una reunión en Bruselas donde 21 países están diciendo: estoy dispuesto a poner más. Vale, eso va por la buena senda. Si al final, ahora en mayo, la Comisión Europea va a presentar las perspectivas financieras, es decir, las perras que va a haber en el siguiente periodo, del 20 al 27, y después, en junio, va a presentar la propuesta legislativa. Esto es las reglas, qué se puede hacer, qué se ayuda más, qué se ayuda menos. ¿Vale? Y bueno, nosotros estamos expectantes ante eso, ¿no? ¿Qué opina? Antes, por ejemplo, al principio del programa lo estábamos comentando, lo comentó así de pasada. ¿Qué opina sobre la utilización de I+D+I en el mundo de la agricultura? Bueno, eso, el uso de I+D+I en el mundo de la agricultura, hoy por hoy es una necesidad. Por ejemplo, nosotros estamos tenemos un proyecto con el Cabildo y con la Universidad de I+D+I para uso de lodos en la agricultura, lodos de depuradora. En esta isla se botan a vertedero entre 80 y 90.000 toneladas de lodos todos los años. Eso es una barbaridad. ¿Qué se hace con esos lodos? Pues algunos se someten a un proceso de biometanización, se saca el gas, se produce energía, y otros van directamente al vaso, donde está el ecoparque,
Antes decíamos vertedero, ahora se llama ecoparque. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el otro día salía una noticia de que el vaso donde ponemos la basura de todo se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y claro, 90.000 toneladas, 80.000 toneladas no es un volumen baladí, es un volumen importante. El convertir un residuo, un problema ambiental en un recurso, ya no solo para la agricultura, fabricando compost, sino para la jardinería, nosotros hemos hecho estudios en los cuales la capacidad que retiene el compost hecho a partir de material vegetal y lodo es tremenda. Por ejemplo, si tú lo utilizas cuando reforestas, una planta que tiene que lleva como sustrato el compost hecho de esta manera, la poca agua que pille la va a aprovechar porque no se va a filtrar. Entonces, qué duda cabe que para el cambio climático, para el uso en la agricultura, para ahorrar agua, para que las plantas estén mejor, investigar en ese sentido de cosas que se pueden hacer aquí, que se pueden fabricar aquí, que incluso una fase del estudio era, vamos a comparar lo que estamos haciendo con lo que viene de fuera, a ver si es mejor o peor, y nos hemos dado cuenta de que es bastante mejor. Encima eso, pues ahí se puede generar una economía circular, pero claro, el I+D primero tienes que asegurarte de que caracteriza bien el producto, tienes que asegurarte que lo analizas bien, tienes que estar seguro que no tiene ningún tipo de consecuencia para la salud, tienes que hacer pruebas en este cultivo, en este y en estas condiciones, tienes que medir antes, tienes que medir después, tienes que analizar los frutos. Eso es I+D+I, investigar qué fórmulas, qué pasa si llovió mucho y tiene poco nitrógeno el lodo de depuradora, o qué pasa si en estas condiciones, qué pasa con esta otra, qué pasa, hay que identificar el nivel de metales que tiene. Todo eso requiere una investigación y una secuencia. Y una vez que todas las conclusiones que hemos sacado son buenísimas, aquí se abre un espacio ya no solo desde el punto de vista de convertir un residuo en un recurso, sino también se abre un espacio para un tipo de economía verde, para una actividad nueva, sostenible, sustentable, que propicia que nuestro ecosistema, el mundo en que vivimos aquí en Canarias, pues dure más y sea mejor. Un tema que ahora mismo está en plena actualidad son los robos, por ejemplo, de aguacate en La Palma o en Tenerife, o papas en Lanzarote, o aquí, por ejemplo, en Telde. ¿Qué crees sobre todos estos hurtos que atentan contra algunos agricultores? Bueno, pues me parece una barbaridad, porque a veces, y yo lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? El problema está en que cuando nos trancan dicen, no, es que es para comer. Y como es para comer, pues eso es una excusa que vale para hacer un daño. ¿Qué sucede? Normalmente los hurtos... Se podría entender para comer, depende de las cantidades, pero llegamos a cantidades de 40 kilos, 30 kilos que... Sí, y más. Pero claro, 40 kilos al precio del mercado, pues no llega a 400 y pico euros. Entonces nunca llega a ser un delito. Entonces eso es un problema porque la sensación que tiene el delincuente es que no pasa nada, no me va a pasar nada, por eso es reiterativo. Eso es un problema de nuestro tiempo y sobre todo para las explotaciones agrícolas que están cerca de zonas urbanas, la agricultura esta periurbana. El otro día precisamente pasaba por la oficina una empresa que está desarrollando I+D+I ahí en Canarias y nos ofrecía, que me parecía bastante interesante, un sistema de uso del dron en la agricultura y un sistema de cámaras que pueden identificar con una alarma, con un sensor,
al teléfono móvil que te identifican cuando te están robando. Y no era muy costoso, estaban entre 70 y 90 euros cada cámara. O sea que estaba muy bien. Eso puede ser una respuesta. Claro, tú tienes que ser de agricultor, tienes que luchar con las inclemencias del tiempo, tienes que luchar con las inclemencias de los mercados y también tienes que luchar, hacer de policía, de inspector, porque claro, tienes que trancarlos tú, Sí. porque normalmente no se patrulla por la finca, tienes que trancarlos tú y cuando tú los trancas tienes que llamar a la policía y viene, porque si no, poco vale. Y viene y los tranca allí, ellos se van para su casa y tú para comisaría pones la denuncia. Tú te tragas 3 horas y bueno, nosotros de rosita. Es complicado. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, los consumidores que estamos comprando productos robados? Mirando la etiqueta. Cada etiqueta debe tener un código que marca la trazabilidad. Y entonces, ¿quién es el productor? ¿Quién es el productor, el agricultor o la empresa? ¿Dónde se produjo? ¿En qué polígono? ¿En qué parcela? ¿Cuándo se cosechó? Todas esas cosas están en el libro de campo. Y cuando tú miras eso, si alguien te vende algo y no es, pues eso es fácil. Hay una información que tiene que estar en las cajas, en la etiqueta, y esa información tiene que estar etiquetado. Es una normativa. Incluso, por ejemplo, lo que yo pensaba, lo que se vende en los típicos mercadillos, que parece que es más informal, debe estar libertad. etiquetado. Debe estar etiquetado. Que sea un mercadillo no quiere decir que no lleve la etiqueta. La etiqueta identifica el nombre de la empresa, el CIF, el registro sanitario si lo tiene, y el lugar de un código de trazabilidad que tiene en ese código, tú lo lees y te da esa información. ¿Podríamos decir que detrás de estos actos de estos robos, hay mafias organizadas o...? No lo sé, no te puedo afirmar eso, no lo sé, pero sí, algunos son reincidentes y son los mismos de siempre. No me atrevo a afirmar eso, desconozco si hay mafias organizadas. Lo que sí que eso es, normalmente suelen orientar estos actos delictivos a las producciones que más valor tienen. Por eso los aguacates están en el punto de mira, ¿no? Por ejemplo, justamente hablando de aguacates, ¿qué te parecen los precios tan elevados que tienen los aguacates? Los precios elevados que pagan los consumidores me parece incorrecto, pero una cosa es que los consumidores paguen precios elevados y otra cosa es que los agricultores cobren precios elevados. La ley de cadena precisamente pretende evitar esos abusos, que haya esa distancia tan grande entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor. Hay margen para actuar, para que el consumidor no pague tanto y que el agricultor le toque un poco más. Eso, por ejemplo, también iba a preguntar sobre eso. Los agricultores reciben es decir, ¿influyen los precios los agricultores o no tienen nada que ver? Ojalá. O sea que no. O sea, no, aquí tenemos un vaso que costó X producirlo, yo lo vendo ahí, con este margen. Nosotros no podemos decir, esta lechuga me costó tanto producirla, la vendo a este otro precio. No, porque por varias razones. Primero, porque tú estás en un mercado y hay otros que también tienen lechuga y claro, entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener un coste de X, pero si el precio del mercado es menos X, o las vendes a menos X, o te las comes. Y te las tragas, si no las vendes, pues a los pocos días o a la semana se pierde, se estropea, la tienes que botar.
Rafael, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí. Gracias a ti y a esta cadena. Que nos hayas acercado a este mundo un poco también desconocido para un servidor y seguramente que para muchos espectadores. Sí. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Y a todos ustedes, pues nada, les invito a sintonizar el canal 4TV aquí el jueves que viene a las 7 de la tarde en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.